Hola, bienvenidos a un nuevo video de temas tácticos con Check Ale Dogues. El día de hoy vamos a ver el tema de el peón avanzado. Lo que pasa aquí es que cuando el peón se encuentra en sexta o séptima línea, se amenaza promocionarlo y a la vez con ello ganar la partida. Así que vamos a ver de qué forma lo aprovecha el bando que tiene este peón. Iniciemos ya con los ejemplos. Tenemos ya este primer ejemplo donde juegan blancas y lo primero que realizan es dar un jaque en la casilla F5. Con ello obligamos a retirarse al rey de la casilla E7. Esto nos permite que ahora podamos avanzar el peón a la casilla E7 y amenazar ya la promoción del peón. Por otra parte, las negras aquí capturan el caballo y hay que tener cuidado. Si las blancas promocionan dama, entonces las negras son quienes ganan la partida, ya que en el siguiente movimiento amenazan llevar a la torre a la casilla H2 y con ello dar jaque mate. Así que la única forma de ganar la partida en este momento es con la promoción de un caballo en la casilla E8. Y bueno, con ello finalizamos la partida. En este momento es turno de las blancas y aquí hay que tener mucho cuidado con la promoción de las piezas, sobre todo si se trata de promocionar a una pieza mayor, como lo es una torre o la dama. En este caso no podríamos promocionar a ninguna de estas dos piezas debido a que podríamos ahogar al rey rival. Y la única jugada ganadora aquí pues es promocionar al peón en un alfil. Esto posibilita que el rey pueda moverse todavía y lo hace a la casilla G1. Con ello vamos con caballo E2, con jaque, rey G2 o si mueve bien a la casilla H1, pues enseguida movemos al alfil a la casilla D5 y finalizamos con un jaque mate. En este caso movieron a la casilla G2 y nuevamente con alfil D5 damos jaque mate. Nuevamente es turno de las blancas y están a nada de promocionar. Aquí nuevamente hay que tener cierto cuidado, sobre todo si en este momento decidimos promocionar a una dama, porque ocurre lo siguiente: con la promoción de la dama en la casilla H8 da posibilidad a que las negras puedan salvar la partida mediante un sacrificio de torre en la casilla D8 con jaque. Vemos que amenaza tanto al rey como a la dama, y si la dama captura en este momento, bueno, pues dejamos en ahogado al rey rival. La única forma de ganar es con torre H8, lo cual facilita ganar la partida. Ahora torre D6 por parte de las negras y se gana con rey C7. Amenaza tanto la captura de la torre en D6 como dar jaque mate en A8. Las blancas han ganado la partida. Ahora veamos algunos ejemplos donde juegan las negras y ganan, y vamos a ver de qué forma en este ejemplo las negras lograron su ventaja. Lo primero que realizaron fue eliminar al peón ubicado en A2 con el sacrificio de la torre. Hay que recordar que cuando los peones se encuentran muy avanzados podemos realizar este tipo de maniobras en las cuales sacrificamos y luego avanzamos. Ahora las blancas retoman en A2 a la torre y luego continuamos con torre por E4 eliminando al alfil que podría haber ayudado a detener a estos peones. Debido a que es jaque hay que eliminar a la torre con el rey y ahora B3. Con esto ya amenazamos capturar a la torre y avanzar a los peones. Con ello las negras realizan su ventaja y más tarde ganan la partida. Pasamos a este ejemplo en el cual nuevamente juegan negras y van a realizar su ventaja. Aquí podemos darnos cuenta un tanto de la situación no tan favorable para las blancas, lo que da posibilidad a las negras de realizar un sacrificio temporal de su torre a la casilla G2 con jaque.
En este momento las blancas deben tomar una decisión, si bien retiran a su rey para quitarse el jaque o capturar con el caballo. En este caso lo hicieron con la captura del caballo en G2 y con la jugada H3 tuvieron que rendirse las blancas. ¿Por qué tuvieron que rendirse? Bueno, el peón ya no puede ser detenido y hay que recordar que cuando un caballo se encuentra sobre todo en las casillas B2, B7, G2 y G7 son muy malas para el caballo, sobre todo porque no tiene movilidad y se encuentra sin hacer nada. Así que las blancas tuvieron que abandonar. Y ya para finalizar tenemos este ejemplo donde nuevamente juegan negras y lo que se les ocurre es avanzar a su peón a la casilla E3. Y aquí hay que tener cuidado sobre el avance del peón. Si bien las blancas capturan con el caballo, da posibilidad a que nosotros podamos retomar al caballo sin ningún remordimiento, debido a que la captura con la dama da posibilidad al mate en la casilla G2 con la dama, así que con esta jugada hay que tener cuidado. Lo que deciden aquí las blancas es retomar a la torre en F3 y con ello, bueno, pues da posibilidad al avance ya de convertirse al peón con la jugada E2. Justo en este momento que se amenaza, bueno, pues amenaza capturar a la torre ahora en F3 y al caballo en D1. Sabemos que ambas amenazas no pueden ser detenidas a la vez, es por ello que las blancas tuvieron que abandonar. Y bueno, hasta aquí con los ejemplos del día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega de temas tácticos con Check Ale Dogues. Por cierto, no olvides suscribirte si es que no lo has hecho y de activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de cuando suba un nuevo contenido. Nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.